Ponemos esto. Go live. Bien. A ver. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Mariela, Sandra. Nos vamos conectando. Ahí estamos. Bueno, Mariel, ¿cómo andás? Sandra, abrimos el mic. Sí, estoy muy bien, con muchas ganas de que comience y empezar a desarrollar el tema que lo preparé con mucho amor principalmente. Excelente, porque ya hay 64 conectados. Así que podemos empezar con la presentación. ¿Qué les parece? Hasta que se vayan acomodando. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Ernesto Kopp. Estoy en la ciudad de Rosario, Argentina. Estoy coordinando la escuela de coaching del Instituto IESER. En el instituto tenemos una certificación internacional en coaching organizacional y también este año trajimos unas cuantas webinars, conferencias gratuitas que le trajimos al público de diversa índole. En este caso tenemos el orgullo de traer coaching deportivo. Es una disciplina en la cual no habíamos buceado, pero Mariela Guterman, a quien voy a presentar en unos instantes, que es parte de nuestro equipo y de nuestra red, junto con Sandra Guterman y Fernando Sabatini y mucha gente más que ahora les voy a mencionar, nos va a dar, digamos, nos va a contar su experiencia y va a tocar una temática que a nosotros nos parece muy importante, que es lo que hacemos en el coaching, pero con aplicación al deporte. Así que nos parecía muy interesante. Quería contarles que, bueno, estamos en Rosario, el Instituto IESER tiene una escuela de coaching que junto con Emovere es una consultora que tiene su sede principal en el barrio de Belgrano, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y sus dos directores fundadores, Fernando Sabatini y Sandra Guterman. Hoy Sandra está aquí con nosotros. Estamos trabajando asociadamente para trabajar toda la temática del coaching en la región y también en toda Latinoamérica. Entonces, tenemos una red importante con personas que están alrededor de toda América, en República Dominicana, en Buenos Aires, en Mendoza, en Neuquén, y también en New York, en Estados Unidos, porque Mariela está viviendo allá y se está conectando desde allá con mucho frío. Así que, bueno, yo quiero pasar a presentarla y también decir, bueno, que Mariela es licenciada en psicología recibida en la UBA, pero se especializó en deportología. Eso es a destacar. Y también está credencializada ante ICF, que es la institución internacional que avala nuestra certificación. La certificación que tenemos en el instituto junto a Movere, que es el programa de desarrollo y potenciación de coaches, que inicia en abril del año que viene, está avalada por esta organización internacional que tiene sede en más de 120 países alrededor de todo el mundo. Entonces, todos nosotros, todos los que participamos del staff, estamos credencializados y acreditados ante esta organización. Mariela tiene la credencial ACC. Mariela también actualmente está asesorando al equipo de tenis de la Universidad de Oneonta, de New York. No sé si se pronuncia así, ella después me Perfecto. dirá. ¿Sí? Y bueno, también trabaja con jugadores profesionales, entrenadores y padres de la disciplina del tenis y del fútbol en forma presencial y particularmente de manera virtual. Como ven, esto extiende un montón de posibilidades. Tenemos gente de todos los lugares del mundo, no solo de Rosario. Y bueno, ella ha sido la primer psicóloga del club River Plate en divisiones inferiores. Esto es un dato importante en un país futbolero, nos parece interesante destacar. También trabajó con diferentes deportistas en alto rendimiento, con Gisela Dulco, con Paola Suárez, ellas dos tenistas, por si no las conocen, pero son personas muy conocidas, con Juan Pablo Carrizo del fútbol, con Nico Domingo, que hoy está en Independiente, con Daniel Campa, que es del bowling, así que después nos puedes contar cómo es esto del bowling, y Margarita Weiss del squash, entre otros, ¿no?
También integró el cuerpo docente de la Escuela de Periodismo Deportivo de Araujo y Ñembro, en Buenos Aires. Y bueno, ha sido consultora del diario deportivo Le, muy famoso acá en Argentina, entre el 2000 y 2003. Y además, principalmente, además de ser amiga y colega, compañera, y además hermana de Sandra, Sandra va a decir también su presentación, es parte de nuestro staff. Así que bueno, es parte de nuestro staff, de nuestro equipo de trabajo de coaching. Así que bueno, le doy el paso a Sandra para que termine esta presentación, así continuamos. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Buenas noches a todos, soy Sandra Guterman, como me presentaron, directora de Movere. Y me gustaría presentarla a Mariela desde otro lugar. Ernesto contó todo lo que es su recorrido profesional y habría mucho más para seguir contando de ella desde ese lugar. Pero quisiera contarles a todos que desde Movere, aparte de formarnos y profesionalizarnos, una de las cosas donde más ponemos foco es en cómo hacemos lo que hacemos y los valores que ponemos en juego, ¿no? La congruencia entre lo que decimos, hacemos, sentimos y pensamos. Y es ahí donde quisiera presentar a Mariela, que sí es mi hermana, que para mí es un orgullo, pero que además de ser una excelente profesional, para mí es una excelente persona, es, como digo yo, linda por fuera y por dentro, tiene mucho para dar, los da desde un lugar de mucha humildad, pero mucha consistencia, mucha congruencia y mucho corazón y pasión en lo que hace. Y así es que los invito a cada uno de ustedes a que la disfruten, escucharla, a aprender un poquito de ella y a preguntarles después todo aquello que tengan como inquietudes o consultas. No hablo más yo y le doy la palabra a quien hoy tiene el saber y del cual estamos súper contentos de que forme parte de nuestro equipo. Así que bienvenido, María. Bueno, hola a todos. En primer lugar, quiero hablarles un poquito, un minutito. María, yo te voy a estar asistiendo, acá moderando, Sí, respondiendo algunas preguntas, dale. mientras vos acomodás el PPT. Si hay alguno Sí, alguien que hace algún tipo de pregunta por el chat o por preguntas y respuestas, yo voy a estar respondiendo y en todo caso, si es pertinente, espero alguna pausa para trasladarte la voz. perfecto. Vos también podés estar atenta a eso, porque es la forma de interactuar con el público que vamos a tener hoy. Me encantó. Bueno, en primer lugar, hola a todos. Acá desde el país del norte, con bastante frío, les digo, en el día de hoy, pero muy feliz y muy contenta de poder estar junto a ustedes. Les agradezco en primera instancia a IESER, a través de Ernesto, a Emovere, a través de Sandra y Fernando, esta posibilidad. Y más que todo me enorgullezco tener esta chance de poder compartir mis conocimientos y mi experiencia con todos ustedes. Les voy a contar algo que nosotros nos caracterizamos en esto de hacer regalos, ¿no? Y ya que estamos cerca de Navidad y Año Nuevo, ¿por qué no? Hay algo que a mí me genera este tema del coaching deportivo, que es lo que se llama pasión, que Sandra antes lo nombró. Les voy a hacer un poquito de recorrido. Yo hace unos 25 años, cuando me recibí en la Universidad de Buenos Aires, en esa época se estudiaba solamente psicoanálisis, y por esas cosas de la vida, uno no sabe por qué, me conozco con el que actualmente es mi marido, y él empieza a hablar de la psicología del deporte. Yo les digo la verdad a todos, yo dije, esto me suena a que, no sé, viene a la pesca o levante o qué es. La cosa que les quiero contar, que a partir de ese momento, mi marido es coach entrenador de tenis, y en ese momento empezó a investigar qué era esto de la psicología del deporte, qué era esto de ver la psicología desde un lugar de la salud, cómo era esto de poder potenciar la salud, y empiezo a investigar, empiezo a tomar cursos, empiezo a hacer una especie de internship en el CENAR, en Secretaría de Deportes, y empiezo a encontrar algo que les quiero comentar hoy y que es el punto de partida de esta conferencia, que es la pasión. Descubrí que a todas aquellas cosas que uno lo hace cuando siente pasión, las hace desde otro lugar, las disfruta, las puede compartir, puede aprender y principalmente uno toma conciencia y puede tomar conciencia de lo que está haciendo. ¿Por qué les digo esto? Yo sé que muchos de ustedes, seguro porque vi nombres y nombres que me resultan conocidos, practican deportes, practicaron deportes, pueden tener algún hijo que esté haciendo algún deporte en particular, o puede ser que
tengan que ver con algo de la escena del deporte. Pero siempre pregúntense de qué manera lo están haciendo, si sienten que hay pasión o no. Me encuentro muchas veces con consultas de gente que me dice, vengo el fin de semana a jugar al tenis, vengo a jugar al fútbol y la paso mal. Me termino peleando con todo el mundo, se me cambia el humor. Esto es lo que para mí es el eje de poder empezar a hablar cuando hablamos del coaching deportivo. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Qué hacemos cuando hacemos? ¿Y qué queremos que nos pase cuando lo estamos haciendo? Por lo tanto, esto de la pasión que yo le encuentro a esta línea de la psicología y del coaching es lo que hoy es mi primer regalo para todos ustedes y para que se lo pregunten siempre. ¿Está bien? Bueno, a partir de ahora voy a empezar con la exposición. Yo les voy a comentar un poquito cómo la organicé. En primera instancia, les voy a hablar un poquito del marco teórico, desde dónde parte esta cuestión del coaching deportivo. También les voy a dar un ejercicio para que hagamos entre todos y se lo puedan llevar inclusive. Y después les voy a comentar de un método que aplico concretamente en mi cotidianidad con los deportistas. ¿Tá? También les quiero contar que si alguien tiene alguna pregunta, a mí me resulta sumamente beneficioso esto poder intercambiar, así que siempre son bienvenidas. Bueno, en primera instancia voy a pasar a compartir mi PowerPoint. Gran desafío la tecnología para mí, les cuento a todos, me encanta, exactamente, pero bueno, es lo que me permite estar cerca de ustedes, por lo tanto está bárbaro. Bien, cuando hablamos del coaching deportivo, la pregunta ¿qué es esto, no? ¿Y quién es acá el protagonista en esta escena? Yo parto del supuesto que el protagonista en la instancia del deporte es el deportista. Pero ¿qué pasa? Este deportista no está solo, y como bien tenemos la definición de lo que es un ser humano es un ser eminentemente social. Esto significa que interactúa en diferentes sistemas. Por lo tanto, interactúa con un coach o entrenador, interactúa o puede interactuar con otros deportistas, interactúa con entrenadores, con preparadores físicos, con padres, con un equipo, digamos, deportológico interdisciplinario, o el tema también de los deportistas, de los periodistas deportivos. ¿Qué significa esto? El deportista, de acuerdo a la persona o al contexto en donde se encuentra, va creando diferentes sistemas de comunicación o de relación. ¿Qué significa? Que no es solamente lo que le pueda estar pasando a él en forma personal, cuando está dentro del escenario del deporte, sino también qué recibe en la interacción de la gente que lo rodea a él. Por lo tanto, es importante que cuando un deportista, en lo que hablamos al inicio, comienza una instancia dentro de un deporte, no es solamente él, es su familia, son a veces sus amigos, es todo un entorno que lo acompaña. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque muchos años se supuso que cuando un deportista se generó, se imaginó, entraba a la escena del deporte, entraba a hacer lo que tenía que hacer. Pero nos olvidamos que esa persona tiene emociones, tiene pensamientos, tiene expectativas y tiene cosas que le van pasando o que escuchó de otros. Estas cosas que va escuchando, que va interaccionando con otros, generan emociones determinadas, generan pensamientos determinados y aún genera también una imagen de sí mismo ante determinado acto deportivo o acción o actuar deportivo. Por lo tanto, es muy importante que cuando decidamos trabajar con deportistas o decidamos ver a un deportista, entendamos que está dentro de un sistema, no está aislado. ¿Está bien? Esto es sumamente importante. Como también parte de mi experiencia, de mis conocimientos, también les quiero comentar, cuando trabajen con un deportista y necesiten hacer alguna interconsulta con el área médica, traumatología, nutrición, psicología, vayan siempre a alguien específico, porque también desde ahí la mirada es diferente. Bien. El tema del periodismo deportivo es un punto sumamente rico, cuando ya aparecen cuestiones, sea deportistas de alto rendimiento y profesionales. A veces es, desde el deportista, ¿qué tengo que preguntar para llegar al desde el periodista al deportista? Y desde el deportista es cómo contesto para que mi imagen no se dañe, o para ver qué puedo contestar para que después las repercusiones no me lleguen en forma negativa. ¿Está?
de todo esto también el coaching deportivo se encarga, y ya les voy a ir contando cómo. Bien, acá hay algo que empezamos a adentrarnos un poquito en lo que para mí es fundamental diferenciar, y esto es muy importante cuando escucho coach, no en el área de entrenadores, sí, coach que hacen coaching, que deportista es posible de ser visto desde el coaching deportivo o la psicología aplicada al deporte, y quienes no son pasibles de ser vistos desde ese lugar. Por eso les hice esta diferenciación. Cuando hablamos de paciente en situación deportiva, estamos hablando de la psicología aplicada al deporte, donde hayan profesionales que tengan su licencia y que puedan hacer un diagnóstico y puedan empezar en un tratamiento, al igual que la psiquiatría. En cambio, cuando hablamos de una persona en situación deportiva, estamos hablando de algo que tiene que ver más con el área de la salud. O sea, no hablamos de diagnóstico, hablamos de situación actual y traspolamos a una situación deseada. ¿Está bien? Esto es muy importante diferenciarlo, y les voy a contar por qué. Cuando hablamos de la psicología deportológica, estamos hablando, como recién decía, el tema de lo que tiene que ver con el área del paciente en situación deportiva. Hablamos de recuperación de lesiones deportivas, del doping, del retiro patológico o del síndrome de burnout. El tema de la recuperación de lesiones deportivas es porque muchas veces tiene que ver con otras cuestiones que ya después les voy a contar desde qué marco teórico lo estoy evaluando, y que tienen que ser utilizadas dentro también de un diagnóstico. Cuando hablamos de doping, ya todos sabemos qué es una ventaja deportiva que se busca a través de, digamos, el consumo de una droga que está prohibida, de una sustancia prohibida. El retiro patológico es muchas veces que sucede esto en los deportistas de alto rendimiento. Imagínense que un deportista de alto rendimiento es una persona que hace todos los días, tiene una rutina, tiene un trabajo de 8 horas y tiene aparte un calendario de competencias. ¿Qué sucede? Yo tuve la suerte de trabajar con muchos de ellos que se pudo anticipar el retiro cuando lo tienen planificado, y cuando se habla de anticipar y se le busca una salida saludable a eso, es cuando el deportista de alguna manera logra después, el día después que se retiró, seguir dedicándose a la actividad que estaba haciendo. Algunos son entrenadores, otros pueden ser que tengan un negocio de ropa deportiva, otros se dedican al periodismo, pero tienen una salida socialmente aceptable de alguna manera, y continúan ligados indirectamente a su actividad que venían realizando. ¿Qué es un retiro patológico? Es cuando aparece en forma abrupta la interrupción. A veces pueden ser o por lesiones, o a veces pueden ser por otros motivos, y algo aparece el orden de la interrupción. ¿Qué afecta al deportista en ese momento? Afecta todo lo que tiene que ver con su identidad. Hasta ese momento el deportista tenía nombre y apellido, tenía un lugar de reconocimiento en la sociedad y para consigo mismo. Sociedad es el mundo en general, su familia, su entorno. Recuerden, como dije al principio, está en participar de sistemas. Ahora, cuando eso se interrumpió y se cortó, el tema es que toda esa identidad entra en una sensación de vacío. Y no voy a dar casos, pero se conocen en Argentina muchos de ellos que han tenido o intentos de suicidio o han hecho un montón de cosas que tenían que ver más con el orden de lo patológico. Patológico de la forma que lo resolvieron, estoy diciendo, ¿no? Y el síndrome de burnout. El síndrome de burnout es, como en español se conoce, quemazón de cerebros, que sucede cuando ese síndrome aparece en una escala alta con una intensidad importante, puede llegar hasta el suicidio. Entonces, en este caso, el coaching deportivo no entra en esta gama de deportistas, cuando hablamos de paciente en situación deportiva. Pero ¿qué sí pasa cuando estamos hablando de persona en situación deportiva? Bien, ahí tenemos el manejo de las emociones en competencia y también de las emociones pre-competencia y post-competencia, que ya hoy les preparé un ejercicio para que hagan y lo puedan ustedes concientizar. El autodiálogo, cómo me hablo, de qué manera me hablo, qué me digo, qué no me digo. Más que si consideramos que el lenguaje es acción, por lo tanto es muy importante tomar conciencia de esa parte.
También las interacciones que se generan entre los deportistas, los padres y cuerpo técnico. Obviamente depende de las edades, ¿no? Pero este punto es muy importante desde el coaching deportivo, lo que hace a cómo trabajar en esas interacciones para que sean posibilitantes, para que todo el mundo, lo que se suele decir, está en la misma página, esté alineado. Entonces es muy importante el asesoramiento y es muy importante poder escuchar a todos los actores que participan en la escena del deportista. Bueno, el aumento de la motivación, preguntarán, ¿por qué se me ocurrió poner aumento y no solamente motivación? Bien, porque la motivación es, les diría, casi como el relojito que hay que estar constantemente midiendo y observándolo. No siempre la motivación es alta, no siempre hay motivación y a veces puede ser baja. Por lo tanto, en este caso, yo quise regalarles esto de la motivación alta. Manejo del estrés precompetitivo, tiene que ver muchísimo con el tema de lo que mal se usa la palabra ansiedad. Otra vez, la palabra ansiedad no es del campo del coaching deportivo, pero tiene que ver más con el estrés. ¿Qué es el estrés? Famosa palabra que todo el mundo la nombra y nadie sabe bien lo que es. Cuando hablamos de estrés es cuando sentimos que los estímulos externos son mucho más fuertes que la capacidad que uno tiene internamente para afrontarlo. Entonces, si yo de alguna manera interpreto la realidad deportiva como algo inaccesible a mis posibilidades, y yo lo vivo como que no tengo los elementos necesarios para afrontar, ahí aparece algo del orden del estrés. ¿Ah? El desarrollo del potencial deportivo, un tema que a mí me apasiona en particular, porque la pregunta es, ¿cuál es el techo que tiene el deportista? ¿Quién determina ese techo? Bien, este es otro tema que trabaja también el coaching deportivo. La tolerancia a la frustración barra error. Wow, si ese tema más de uno lo debe conocer de ustedes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el error es algo que aparece en forma, podríamos llamarlo natural, igualmente les digo que no siempre, pero aparece. Por ejemplo, en el tenis, el que gana es el que menos errores comete. En el fútbol pueden pasar momentos de falta de concentración o focalización de atención externa que hace que uno cometa un error, o inclusive, ¿saben qué? Es muy común que ocurra el tema de la duda. Cuando hay duda antes de realizar el gesto deportivo, ahí hay algo del orden del error, porque las decisiones tienen que ser tomadas en milésimas de segundo. Entonces no es que lo que decidí es erróneo, el tiempo que me tomé fue el error. Entonces, el tema de la tolerancia a la frustración o el error es algo que también se trabaja y es algo que también está dentro de las posibilidades del coaching deportivo y del deportista. Pero primero tiene que reconocer qué es eso y después qué le está pasando para poder modificarlo, fundamentalmente. Y después, bueno, el punto fundamental de todo este paquete de cosas que tiene que ver con la planificación de objetivos. Planificación de objetivos a largo plazo, a mediano, a corto plazo, objetivos que sean cumplibles, que sean posibles y que sean medibles, fundamental. Pero recuerden la palabra medibles porque les voy a regalar algo que a lo mejor algunos de ustedes no lo saben, un poquito más tarde. Bien, ¿cómo andamos hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿No? Por ahora, preguntas que voy respondiendo sobre si enviamos el material y esas cosas. Ah, fenómeno. Entonces continúo. Bien. Acá voy a empezar a hablar un poquito del marco teórico. El marco teórico fundamental desde donde yo me apoyo a trabajar cuando hablo de el coaching deportivo. Nosotros entendemos que los deportistas se manejan a través de sistemas de pensamiento, sistemas de emociones, sistemas de conducta. En ese punto tiene que ver con patrones. Los patrones generalmente se van repitiendo, por eso se llaman patrones. Esos son los conceptos los cuales yo los tomé de la línea cognitivo-conductual, que son conceptos de la psicología, de esta psicología que aporta muchísimos elementos y también ejercicios aplicables. También la psicología existencialista, que es la psicología del aquí y ahora, la psicología positiva, y el psicoanálisis. Ojo, no se asusten, ¿eh? El psicoanálisis lo utilicé y lo sigo utilizando aún más en el tema de la recuperación de lesiones deportivas. Yo voy a ir hablando y voy a ir volviendo algunos temas para atrás para darles un poquito más de consistencia
a lo que estuve diciendo antes. El deportista no es una persona que se exprese mucho a través de la palabra. Es más, se expresa a través del cuerpo, habla a través del cuerpo, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, muchas veces las lesiones deportivas son leídas como síntomas de cosas que el deportista internamente no puede resolver o no pudo resolver y no las pudo expresar a través de la palabra, las lleva al cuerpo. Y ahí aparece la lesión. Pero ojo, vamos a diferenciar lesión deportiva y accidente. Un accidente es otra cosa. Una lesión deportiva, cuando uno habla con el deportista, tiene un contexto en el cual ocurrió esa lesión. Tiene digamos, una interpretación por parte del deportista. ¿Y por qué la tomo en la recuperación de lesiones deportivas? Porque en este caso me he encontrado por mi experiencia de haber hecho trabajos con traumatólogos, deportólogos, los cuales le daban el alta médica al deportista para que ya lentamente continúe su práctica o la vuelva a recomenzar, pero el deportista me manifestaba: Mariela, no me siento seguro, tengo miedo. Y ese apurar ese trámite y el no poder, digamos, asimilarlo y trabajarlo desde otra perspectiva, hacía que muchas veces volvieran a aparecer lesiones, lo que se llamaban lesiones a repetición o recurrentes. ¿Está bien? Las neurociencias, desde ya para poder interpretar o entender muchísimo de las cuestiones a nivel del cerebro y de cómo funciona, especialmente el tema de los pensamientos. El coaching ontológico, que para aquellos que no saben, tiene que ver con el coaching del ser, el poder fortalecerse y generar transformaciones de adentro para afuera. Las herramientas profesionales de la programación neurolingüística, el mindfulness, que se usa mucho más que todo para casos de estrés, y el MPT, que es el Mental Toughness Program, que es un sistema que yo creé y que lo utilizo con muchísimo éxito con mis deportistas. Bien. Hay algo que yo les quiero comentar, que en mi recorrido y mi experiencia como psicóloga del deporte y como coach, yo creé mi propio método, el cual me permite crear contextos de aprendizaje y de toma de conciencia que el deportista va a ir haciendo y va llevándolo como proceso al logro de sus objetivos. Y este sistema lo que me permite y me permitió en todos estos años es que los deportistas aprendan a poder darse cuenta que ellos son los que pueden lograr el cambio, ellos son los que pueden engrandecerse y fortalecerse frente a aquello que están haciendo y que desean alcanzar. Bien. Acá aparece algo que es también para poder explicarles qué sucede en esta realidad. En la clasificación de los deportes tenemos dos posibilidades. Tenemos los deportes grupales, o los deportes de equipo, y tenemos los deportes individuales. Bien, ¿por qué les marqué esto y para qué a mí me parece importante? Primero, que el tema de los objetivos y de la escena del deporte, de cómo el deportista lo vivencia, es totalmente distinta. Y les voy a contar una que es muy importante como para diferenciar. En los deportes de equipo, el cuerpo técnico es quien, o el entrenador es quien elige a sus deportistas. En cambio, en los deportes individuales es exactamente al revés. Es el deportista el responsable de elegir a su cuerpo técnico. Y esto es es muy importante poder entenderlo, diferenciarlo y ver cómo ayudar a ese deportista a ubicarse en estos escenarios donde hay una parte que va a tener que ver con él, que él va a poder accionar y hacer diferente, pero en los deportes de equipo hay una parte que no. Entonces, el tema es cómo jugar y ayudarlo a que todas esas cuestiones que tengan que ver con él se centren en él, se empoderen en él mismo, y eso le permita lograr lo que desea. Eso está comprobado, y yo les puedo garantizar que hasta el día de hoy me pasa especialmente con jugadores de fútbol, que hasta el cuerpo técnico también lo recibe, porque se transmite de alguna manera en su forma de actuar, en su forma de manejarse, en su forma de hablar, y en su forma de realizar el gesto deportivo al cuerpo técnico. Por lo tanto, es un tema a diferenciar. ¿Qué sucede en los deportes individuales? Exactamente al revés. Es el deportista o su entorno, a veces son los padres,
quienes eligen al cuerpo, digamos, al cuerpo técnico, al entrenador o a las personas que están alrededor del deportista. Las responsabilidades son diferentes, pero en un punto también hay que trabajar las interacciones, porque todo el equipo que lo rodea, todos los actores que están alrededor del protagonista en este caso, deben estar bajo la misma línea y las mismas expectativas y la misma forma de trabajo. Ya les voy a explicar esto también a qué me estoy refiriendo. Bien, continúo. Cuando hablamos del deporte, y seguramente en la audiencia debo tener a lo mejor padres, o debo de tener gente que no solamente lo practica, sino que tiene a lo mejor algún familiar. El coaching deportivo puede trabajar desde la iniciación deportiva, en lo que hace al trabajo, no solamente con los chicos, sino que se puede trabajar también con cuerpos técnicos y padres. El tema de los padres es un eje fundamental. Muchas veces me ha pasado, les cuento, de entrenadores que me han dicho, ay, Mariela, no puedo trabajar con padres, son terribles, no los aguanto más, me perjudican, se me meten en la cancha, opinan, el pobre chico tiene 3 técnicos más o menos. Bien, ¿qué estuve realizando en estos años y con muchísimo éxito? Estuve realizando una modalidad de cómo incluir a los padres en la escena del deporte, pero no generando interferencia en lo que hacían o decían, sino siendo proactivos y siendo colaboradores en la escena general. Entonces, ya no solamente que para los técnicos era importante el padre, porque es quien lo lleva, quien lo trae, y en algunos casos quien paga la cuota para que el chico practique deporte, que no es poca cosa, sino que empezaban a ver al padre como un factor importante, y eso también colaboraba en el momento de la iniciación deportiva, en lo que hace al entusiasmo de parte del chico, y en lo que hace a la confianza y credibilidad de parte de los padres al técnico y del técnico a los padres. ¿Qué hacía? Yo me hacía cargo de ellos de alguna manera, los escuchaba sus inquietudes, y de alguna manera les informaba al cuerpo técnico aquellas cosas que los padres veían y que podían llegar a ser de gran utilidad. Y lo trabajé principalmente a través de planillas. Entonces, todos los que participaban, otra vez, del escenario del deporte, les dije, protagonista número 1 el deportista, pero el resto, todos cumplían una función. Por lo tanto, todos eran útiles. Y para eso era el tema. O sea, que todo el mundo tenga un qué hacer en ese momento y un para qué estar en ese momento. Bien, después tenemos el deporte amateur, que es de mediana o de alta competencia. Para aquellos que no saben, el amateur del profesional, la diferencia tiene que ver con que el deporte amateur no es un deporte que pago, o sea, no hay una paga, no está considerado entre comillas trabajo, aunque sí hay compromiso. Y en el deporte profesional es lo mismo, es lo que tiene que ver con altas exigencias, altísimas exigencias les podría decir yo, donde hay una paga, donde hay mucha expectativa y donde hay mucha gente alrededor esperando a ver qué va a ocurrir con ese deportista. Pero otra vez, el coaching deportivo trabaja en las 3 instancias. Bien, intervenciones. ¿Cómo el coach deportivo puede intervenir en esto? Puede intervenir directamente con el deportista. Con el deportista no interviene en el momento de la escena de la competencia. El momento de la escena de la competencia está dado por el técnico o por su entrenador. No es el coach el que participa en ese momento. Ni tampoco en la charla previa. No tampoco es. Nosotros nos configuramos más en lo que se llama el entrenamiento invisible. Nosotros trabajamos en lo que tiene que ver con situaciones externas al momento de la competencia en sí misma. Trabajamos con la competencia, trabajamos con las cosas que surgen en la competencia, con todas las variables que pueden aparecer en la competencia, pero en el momento que llega el partido o el juego en sí mismo, ese momento es del entrenador y del deportista, no es del coach. El coach no participa en esa instancia. Esto les cuento, porque en mi experiencia con River había surgido esto, bueno, ¿cómo va a ser para entrar al vestuario siendo mujer? Imagínense, ¿no? La cosa que por suerte en ese momento pude hablar con las personas a cargo de las inferiores y les expliqué que se queden totalmente tranquilos, que el vestuario es el momento del técnico con el equipo, es un momento de intimidad. Los de afuera no tenemos nada que ver en ese momento, ¿está bien? Y aparte nosotros trabajamos por la observación que nosotros podemos tener y por los registros que tiene el deportista,
qué es lo que nos vale, de alguna manera. Bien, y en forma indirecta es esta, ¿no? Esto de poder trabajar a través de cuerpos técnicos, cuando hablamos de cuerpos técnicos, hablamos de asesoramiento propiamente dicho, padres, como les explicaba antes, cómo ayudarlos a que integren en forma positiva y proactiva en la escena del deporte, con profesionales deportólogos. En esto es muy interesante poder hacerlo, porque de alguna manera es cómo mirar al deportista desde diferentes puntos de vista y generar acuerdos, obviamente que den y que faciliten el resultado y el cumplimiento de los objetivos, y de otras formas que puedan aparecer algún otro participante. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo puse etcétera, lo pensé en relación a, yo trabajé mucho con empresarios del ámbito del tenis y del fútbol, que venían con ellos con inquietudes, y eso fue muy enriquecedor, porque cualquier actor de la escena del deporte, y les dije actor, no protagonista que era el deportista, que tenga una duda, o que tenga una pregunta, o que tenga una inquietud, que pueda ayudar a ese deportista, nuestra función es escucharla y ver cómo la podemos utilizar o cómo la podemos ayudar a que esa respuesta aparezca de alguna manera y se pueda pasar al siguiente paso o al siguiente step, como decimos acá. ¿Está bien? Ernesto, ¿alguna pregunta? ¿Surgió algo? No, por el momento no. La audiencia Bueno, callada. había una distinción ahí, pero la vamos a tocar al final. Ok. Bueno, ahora los voy a hacer trabajar a ustedes, ¿ok? Bien. ¿Tienen idea qué les surge, qué les aparece? ¿Por qué puse ganar, perder versus éxito, fracaso? ¿Qué les sugiere esto? A ver si, contame Ernesto, qué aparece. A ver, en el chat, los que quieran participar, porque no nos queda, no tenemos otra alternativa. Ganar, perder, éxito, fracaso. Bueno, estamos. En MTB solo gana una persona, por ejemplo, y somos 200 competidores. ¿Qué es el MTB? Perdón la ignorancia. Esto dice Martín. Eduardo Levi dice ganar, perder, resultado. Interesante por ahí. Sebastián ¿Cómo? Betuelo, Sebastián, profe de la casa, dice reglas de la competencia. Cristian, no hay términos medios. Uy, se me va esto, pará. Lucho dice, ¿qué es ganar? Le abre la pregunta. Belén dice que el fracaso es una oportunidad de mejora. Y Samsung, que es Franco Iaceta, un preparador físico exitoso que está en Cusco, Perú, porque lo conozco, lo digo. En el éxito o fracaso estaría involucrado un objetivo planteado desde un inicio y pasaría por un proceso más interior. Martín, mountain bike, me está diciendo, entonces perder es una cuestión lógica. Bueno, Okay. ¿qué es fracasar? También preguntan. Nunca se pierde si hay pasión, dice Oh, W. Ganar, perder, dos resultados posibles. Éxito, fracaso, estándar del aprendizaje. Bueno, vos decime si esto te hace bien, voy algún a ruido. arrancar yo. La verdad, todos sus aportes fueron súper interesantes y diversos, les puedo contar. Ahora les voy a Bien. devolver un poquito otra mirada, que la de ustedes ya de por sí es muy válida, pero les quiero regalar algo más. Porque yo trabajo mucho, le pongo énfasis a esto de ganar, perder versus éxito y fracaso. Porque les voy a contar un secreto. Me fui al diccionario a averiguar las definiciones y cuando me voy al diccionario me encuentro con una gran diferencia, que el ganar y perder no tiene que ver con la parte de resultado, o sea, con los objetivos cuantitativos, sino que el ganar o perder tiene que ver con los objetivos cualitativos. En cambio, el éxito y fracaso está ligado a los números, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en la calle lo usamos diferente. Gané o perdí es 1-0, 0-1 y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Porque es importante. Porque como trabajamos desde el coaching, trabajamos muchas veces
de cómo creamos realidades a través de lo que decimos, y qué generamos o qué impactos generamos en otros, desde lo individual en lo grupal, y lo grupal muchas veces en lo que tiene que ver con lo organizacional, que serían los clubes, o la calle en general. Ganar o perder, cuando yo trabajo en el deporte, lo relaciono muchísimo con la motivación y lo relaciono con los objetivos de rendimiento. O sea, ¿qué es lo que deseo alcanzar que tiene que ver con mis posibilidades? El resultado no tiene que ver con mis posibilidades, pero el que yo sienta que si, por ejemplo, en el caso del tenis, hice un ejemplo, ¿no? Saqué 3 veces bien, o hice 3 ace, o subí a la red, porque hasta ahora no podía ni siquiera hacerlo, y lo escribo, y lo vivo, y después me pregunto qué me pasó y qué pude hacer o no, estoy ganando en motivación, en confianza, y en la sensación de que puedo, y en esa capacidad de que puedo. Y ahí estoy trabajando lo que les dije antes, que tiene que ver el desarrollo del potencial deportivo. El desarrollo del potencial deportivo es fundamental, porque nadie tiene un techo, sino que el techo muchas veces nos fabricamos nosotros mismos. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, que padres me digan, pero Mariela, pierde en los partidos, que en el tenis particularmente, en el fútbol les voy a contar otras historias, pero en el tenis, cuando vos perdés un partido, depende del tipo de torneo, quedás afuera del torneo, hasta el próximo. Bien, y todavía quiere seguir jugando al tenis, yo no entiendo cómo quiere seguir jugando si los pasan por arriba en todos los torneos. Entonces, cuando yo les sacaba el cuaderno, porque yo trabajaba siempre con registro escrito, verbal y escrito, es muy interesante esta técnica, y les mostraba que el chico estaba logrando cosas y estaba creciendo en sus capacidades, porque aparte, cuando van creciendo, no solamente que van creciendo desde su madurez, sino que también van creciendo a través del cuerpo. Por lo tanto, lo que pegaban a una altura, después lo pegan más lejos, después tienen que correr más, en un momento dado están medios torpes por el propio crecimiento. Entonces yo notaba que tenía que trabajar más con los padres, explicándoles el proceso en el cual el chico estaba inmerso, que el chico lo estaba disfrutando, aunque no lograba el éxito. ¿Se comprende? En cambio, el éxito y el fracaso tiene que ver con la parte numérica, con el resultado, del cual nadie tiene control por anticipado. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos motivación alta, que por eso se las puse al principio, cuando nosotros sentimos que tenemos confianza en lo que hacemos, cuando nos sentimos que podemos hacerlo, y cuando el entorno nuestro cree en nosotros, nosotros somos ganadores de por sí. Y el resultado va a caer. Yo les aseguro que el resultado aparece, tarde o temprano. ¿Se comprende la diferencia? Interesante, ¿no? Para seguir pensando, principalmente cuando hablamos de chicos en iniciación deportiva, o cuando algunos de nosotros puedan entender la importancia y la revalorización que es el tema de procesos de aprendizaje, y procesos de lo que implica un gesto deportivo, el tiempo que lleva la repetición del gesto deportivo hasta que se adquiere, y cómo los ajustes que se van realizando en el medio. Bien. Espero que les haya gustado, pero sigan pensando, porque lo que dijeron fue sumamente valioso también. Sí, y siguieron diciendo Decime. cosas. Pasa que acá, Dale. como hay mucho texto para leer, por ahí me pierdo alguna. Acá lo último decía, se gana experiencia, aprendizaje, valoración de sí mismo, dice Enova. Y Walter dice, en el tenis lo importante es el proceso, que es un poco lo que contabas. Seba Vettorello agrega la frase de José de San Martín, padre de la patria argentina. Una derrota peleada, dice, vale más que una victoria casual. ¿Qué tal? ¡Wow! Me encantó. Eso suena, dice, muy interesante. Iaceta dice, Franco Iaceta, clarísimo, muy interesante. Y Eduardo Levi dice que para él es exactamente al revés. O sea, después si querés entramos en debate. Les Eduardo. quiero contar algo que me encanta, lo que están diciendo, y también que sea al revés. No importa que sea al derecho o sea al revés, el tema es que se pueda conceptualizar que hay dos instancias diferentes, y que les quiero contar por qué yo me encargué de hacer este tipo de averiguaciones, más que todo cuando tenés que trabajar con padres o con técnicos, o con el chico mismo.
Porque ¿saben qué nos espera del otro lado de la vereda? La deserción temprana, a la cual nosotros como agentes de salud es lo que tenemos que evitar de todas maneras. Y porque desde mi conceptualización como profesional, principalmente yo cuido primero a la persona, después al deportista y por último al espectáculo. ¿Qué quiero decir con esto? Si un chico, o no tan chico, un adolescente, o inclusive un adulto, puede comprender y puede disfrutar de cada instancia de la que está dentro del escenario del deporte, está mucho más alejado de otras posibilidades, inclusive que no vienen al caso ahora, pero que existen también como chances. Así que está bueno, no importa, chicos, que no piensen exactamente lo que yo te estoy dando, pero que puedan generarse estas preguntas o empiecen a generar esto, y recuerden que lo importante es que mientras estamos en el escenario del deporte estamos todos bien, pero también hay gente que queda fuera cuando estas instancias se las interpreta de otra manera. Entonces ese es para mí el kit. Cómo lo interpreto, cómo lo vivo, cómo lo paso por el cuerpo y qué hago después. ¿Está bien? Pero me encantó. Sigamos para adelante. ¿Algo más, Ernest? No, interesante reflexión, dice Mónica, clarísimo. Más hablas, más me enamoro de esta profesión. ¿Quién dice esto? A ver. Erika. Bueno, seguimos después en todo caso. Estoy igual que vos. Dale para adelante. Bien, ahora los voy a hacer trabajar, gente. Bien. ¿Tienen todos una hoja, un lápiz cerca? Bien, este ejercicio, yo les cuento, les voy a contar un secreto, muy secreto. Yo los trabajo con los deportistas, pero no importa, si alguno de ustedes, por ejemplo, practicó un deporte o estuvo frente a alguna instancia que lo podríamos llamar de competencia o que le generó algún tipo de sensaciones de cosquilleo en el estómago o whatever, háganlo, ¿está? O por lo menos si no lo quieren hacer, no lo hagan, pero mírenlo por lo menos conmigo. Bien, escribe qué sientes o piensas antes de entrar a una situación de competencia. Les doy 2 minutos para que lo hagan. Escribe qué sientes o qué piensas antes de entrar a una situación de competencia. Sí. Nos imaginamos ahora en la cabeza que estamos a punto, que estamos en el club, estamos en la cancha o estamos en algún lado, en el deporte que practiquen. ¿Qué sienten antes? ¿Qué perciben antes? ¿O qué piensan antes? Bueno, yo voy a escribir lo mío. Por favor. Porque acá Pablo ya escribió algo. Grande, Pablito. Lo compartí. No hace falta, chicos, es un ejercicio para ustedes. Si quieren bueno, lo comparten. algunos lo Obvio. están compartiendo. No hay Ansiedad. ningún problema. ¿Lo ves? Siento ansiedad y nervios, miedo, y el miedo me mantiene alerta. Escríbanlo, escríbanlo. Inclusive algo que también yo suelo hacer es ponerle fecha. Igual estamos haciendo un simulacro de ejercicio, dale, porque nadie está en estos momentos, están todos escuchándome, pero... Lo que pasa que no podemos dejar silencio de radio. ¿Viste cómo es esto? Entonces, tenemos que ir hablando. Mientras la gente hace el ejercicio, y algunos lo comparten, ansiedad, temor, duda, Perfecto, no hay problema. felicidad, disfrute, Eduardo. Eduardo está full, Eduardo Levi. Experiencia vivir. Y Enova, que no sé, yo juego al tenis y he aprendido a disfrutar de la competencia. Eso Muy es bien. muy bueno. Emoción, incertidumbre, nervios, ansiedad. Pienso que me salga el drive, el revés, el saque y sentirme bien conmigo mismo. Mariana. Bien, continuamos. Ahora al finalizar, doblen la hoja de tal manera que no puedan leer lo escrito para poder pasar a la siguiente consigna. ¿Está bien? Bien. Bien. Ahora pasamos a la consigna número 2.
Escribe qué piensas o sientes durante la competencia. Otra vez, estamos usando la imaginación, ¿de acuerdo? Y especialmente la actitud frente al error. Está bueno. Escribe qué piensas o sientes durante la competencia. ¿Cómo se imaginan? Especialmente la actitud frente al error. Está bueno. Pero bueno, tenemos que decir algo para... ¿Hay alguien que ya está escribiendo, Ernesto? Sí. No, eso no, ¿no? ¿Sí? Sí, María Ana dice, me da ganas de quebrar la raqueta. Conozco esas expresiones. Voy a escribir. Escriba. Ahora me doy cuenta de lo negativo que soy. A ver, Pablo, la actitud frente al error es de una insoportable intolerancia. Wow. Paula, el error ayuda al crecimiento y a los desafíos personales. Ian, frente al error, bronca conmigo mismo. Lolo, Carolo, que va a haber otra chance para mejorar. Susana, deseo de seguir a pesar del error. Nova, Laura, acá claro, sale Enova que debe ser el dispositivo. Laura es mi nombre, dice, si me equivoco solo sigo tratando de hacerlo mejor y disfruto el momento. Mariana dice, el error es una posibilidad. Resignada. Fede, busco tener pequeños aciertos que me vayan dando confianza, sobre todo después de un error. Ah, está bueno. Va, para mí está bueno. Flor, me enojo conmigo. Néstor dice, ¿qué pensarán mis compañeros de mí? Pensamiento interno, juega al básquet. Total. Lucho, desafío, próxima jugada. Poquita bronca, laburo eso. Le da un poquito de bronca, trabaja eso. Walter, una tormenta de pensamientos negativos. Y Paulo, que hace fútbol, baloncesto, en ocasiones no volver a intentarlo, rabia, ir por la próxima oportunidad. Ibero dice, me enojo, pero trato de corregir y no repetirlo. Mónica, aprender, pero me enojo conmigo. Bueno, Mariana dice que hay que continuar hasta el final. Y bueno, siguen escribiendo. Así que bueno, vos dirás. Vamos a continuar. Dale. Nada más les quiero decir, chicos, que lo que dijeron es tal cual. Escuché un gran porcentaje de respuestas negativas, porque aparte no nos olvidemos que hay también toda una cuestión de pulsaciones altas, frustración alta, donde cuando uno está en situación de competencia, lo que prevalece en el deportista está en un 90% gobernado por sus emociones y sensaciones, y un 10% por su parte, digamos, cognitiva y de racionalización. O sea, no tiene una capacidad para decir, claro, lo que ocurrió fue por esto, y estoy próximamente a lo de... No, es una cuestión de sentir, y nada más. Pero ya les voy a contar cómo sigue esto. Bien. Y la consigna número 3 es escriban qué piensan o sienten después de la competencia. Imagínense, cuando hablamos de después de la competencia, y acá les voy a hacer una salvedad, no hablo inmediatamente después, estoy hablando aproximadamente 3 horas después de la acción, o sea, del juego, de la competencia, o al día siguiente. O sea, 3 horas después o al día siguiente. Sí, no inmediatamente después. ¿Qué sería? Más en frío, una cosa así. Exactamente. Ay, perdón. A eso iba. Bueno, Erika dice que lo pudo haber hecho mejor, veo lo malo.
Y empieza Valentina, siempre pienso que pude dar más, independientemente de haber ganado o perdido. Julián, momento para la reflexión. Susana, arrepentimiento por el error. Y Eduardo, esperar al nuevo entrenamiento para seguir mejorando. Esa es la actitud de Eduardo. Bien. Mariana, hay mucho para mejorar, vamos por más. Y acá Seba dice, entiendo que para mejorar, para que lo perdí, entiendo que para mejorar siempre deben analizarse los errores y trabajarlos. Las jugadas que pudieron ser mejor, dice Paulo, las decisiones que pude haber tomado mejor. Si juego, Genone dice, si juego bien 10 puntos, si juego mal, quiero dejar todo. Así. Todo tuyo. Bien, chicos, buenísimo lo que han escrito porque es lo que siempre suele surgir y es totalmente esperable. Pero antes les empecé a anticipar un poquito qué pasa en momentos de competencia, en momentos de entrenamiento. Y este es otro dato importante para todos ustedes. Muchos de ustedes dirán, yo me siento el número 1 del entrenamiento. En el entrenamiento rindo bien, en el entrenamiento hago las cosas bien, en el entrenamiento me sale todo suelto, en el entrenamiento estoy focalizado. Es más, rindo muy cerca del 100%, pero cuando llega la instancia de la competencia, hay algo que se interrumpe, y si llego a un 50 o un 60%, hasta me tengo que dar por contento. ¿Por qué? Porque la instancia del entrenamiento es la instancia del aprendizaje, es la instancia donde el deportista está gobernado por su posibilidad de aprender, su área cognitiva se llama. En cambio, cuando están en la instancia de la competencia, todo lo que aparece es algo del orden de las emociones. Y cuando hablamos de emociones, no hablamos de 1 más 1, 2. Hablamos de cualquier cosa que se nos dispara. Las emociones sabemos que se nos dispara. Ahora, ¿por qué les pedí que escriban antes, el durante y el después? Porque de acuerdo a cómo yo vaya pensando y cómo yo mentalmente me vaya preparando para la instancia competitiva, va a ser mi forma de reaccionar en este caso, frente al error. Yo no les puse de casualidad la palabra error. Tiene una ligazón directa, porque el error es parte de la instancia de la competencia, podríamos pensarlo. Escúchenlo bien lo que les voy a decir. Por lo tanto, la posibilidad de cometerlo es bastante alta, entre comillas también. Ahora, el tema no pasa por si cometo un error o no. El tema es el tiempo que yo tardo en repararme o en levantarme de ese error. Y eso va a estar sostenido por cómo yo pensé o cómo yo me sentí antes de entrar. ¿Qué significa? Si mis niveles de estrés antes de entrar son muy altos, antes de jugar la instancia de la competencia, yo empiezo a generar un nivel de estrés alto, y en el momento de la competencia en sí misma, hay parte de la energía que fue utilizada antes al servicio del estrés o al servicio de los pensamientos negativos, por ejemplo, o al servicio del miedo, como escuché que algunos dijeron, y que en el durante, cuando la necesito para repararme y para levantarme rápido del error, no la tengo. Entonces lo que hago es, repito el mismo circuito vicioso que tuve al principio en el durante. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuál es lo que yo los invito, y que es parte del trabajo con un coach? Es a revisar cuáles son los sistemas de pensamientos que aparecen antes. Y hay una pregunta que los coaches conocen muy bien, que es, ¿para qué me sirve pensar lo que pienso? ¿Y qué podría pensar en ese lugar? Ese es todo un ejercicio que tiene que ver parte del entrenamiento mental, que se los voy a explicar luego, ¿está? Entonces, como sabemos que el error es una instancia que puede ocurrir, ya sea por mi parte o porque me lo hicieron cometer. En muchos deportes que el error me lo hace cometer el otro. Un foul o cualquier historia de esta me lo están haciendo cometer. El tema es que no solamente paso por la instancia de la aceptación, sino que veo de qué manera me levanto lo más rápido posible. Y de la única forma que tengo para levantarme lo más rápido posible, como les decía al principio, tiene que ver muchísimo con cómo entreno mi autodiálogo. Entonces, les estoy contando instancias que van y vienen en toda mi exposición y cómo las voy relacionando para que de alguna manera le den sentido a este tipo de ejercicios. Ahora, mi amigo Ernesto, ahí en Rosario, se me adelantó con la palabra fría. ¿Por qué la consigna 3 se hace más tarde? Por esta razón, porque ¿para qué me
sirve la consigna 3? Me sirve para armar los objetivos de entrenamiento. En esto que yo les decía, el ganar, perder, éxito, fracaso. Ya la instancia de competencia pasó, ya en el tiempo quedó atrás. Ahora lo que me queda es lo que puedo lograr hacer a partir de ahora. Como cuando salgo de la instancia de la competencia, estoy totalmente o agitado, nervioso, o con bronca, o con demasiada alegría, que en definitiva son emociones todas, no tengo capacidad para evaluarme ni para saber qué es lo que hice en realidad, qué es lo que hice bien o qué es lo que hice mal, sino qué es lo que yo siento. Y acá les voy a mechar un poquitito el tema de los periodistas. Observen a partir de ahora, cuando un periodista hace una pregunta, que la hace generalmente cuando el deportista está con las pulsaciones a más no poder, y lo que pregunta y lo que contestan. Entonces, no son casuales esas preguntas, gente, les aviso, miren que yo trabajé con periodistas. Pero el tema es qué contesta el deportista, que también tiene que estar un poquito preparado cuando hablamos de profesionales, obvio, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema este. Entonces, una vez que termina la instancia de la competencia y dejamos 3 horas o al día siguiente, depende de la hora que terminó, agarramos nuevamente nuestro cuaderno de registro de objetivos y planificamos objetivos de rendimiento para el siguiente día del entrenamiento o cuando me encuentre con mi entrenador, mi coach o lo que sea. ¿Se comprende? Porque es importante esto de que muchos dicen, y es una instancia para aprender. ¿Pero aprender qué si no distingo qué tengo que aprender? No sé qué tengo que seguir aprendiendo. Y no sé hacia dónde voy. Y ese objetivo que yo me planteo después está relacionado con el objetivo mayor que me planteé al principio cuando me metí en esa disciplina deportiva y cuando decidí alcanzar esa situación deseada. ¿Se comprende? Entonces, ¿cuál es el otro punto de este tipo de ejercicios que el coaching nos regala cotidianamente? Que es la toma de conciencia. Si yo no tomo conciencia de que pienso, siento, tengo menos posibilidades de ver qué puedo hacer durante, y después, ¿qué hago el día después, cuando vuelvo a la instancia del entrenamiento? ¿Para qué entreno y para qué compito? Serían otras de las preguntas que les regalo, ¿no? Bien, vamos a continuar. Acá tengo una pequeña intervención. Sí. Franco dice, en un deporte de equipo considero que siempre ese porcentaje de rendimiento va a estar equiparado por el rival, que también deja todo de sí para ganarme, cosa que no sucede siempre en todos los entrenamientos. Creo que el manejo de la frustración o la aceptación del leer que mi rival tiene muchas virtudes también puede ser un factor clave en el rendimiento. Obvio que el conocer las debilidades del rival también me fortalece. Un aporte acá de uno de nuestros asistentes. Sí, lo que dijiste hay que desmenuzarlo un poquito en partes o cortarlo en partes, porque dijiste muchas cosas que son muy interesantes. Desde ya que estamos hablando de que primero cada uno conozca y sepa cuáles son las posibilidades que tiene, ¿de acuerdo? Bien, ahora, cuando yo estoy mirando al rival con sus posibilidades, yo estoy perdiendo focalización de la atención y estoy perdiendo concentración en lo que yo sí puedo hacer. ¿Se entiende un poco? Entonces, lo que vamos a trabajar es en tus posibilidades. Obviamente hay que trabajar cuestiones tácticas y estratégicas, desde ya. Pero no te encargás vos de eso, en todo caso se encargará el técnico de ver cómo eso lo va resolviendo. El tema es cómo lograr que tus posibilidades de dar al máximo esté potenciado con tu compañero del equipo, y que si cada uno da el máximo, el rendimiento del equipo va a ser mucho más que la suma de las individualidades. Entonces, lo del rival es otro tema, es el rival. El tema es cómo trabajás vos lo tuyo y cómo eso lo vas resolviendo en el durante. Yo les voy a comentar, hay veces, y esto les habrá pasado a muchísimos de ustedes, hay mucha gente que tira resultados antes que los partidos se jueguen. Y eso generalmente es un arma de doble filo, porque eso atenta directamente a la, digamos, a la confianza de uno. Cuando la confianza es demasiado alta, les puedo asegurar que es totalmente perjudicial. Cuando la confianza es demasiado baja, o sea, mi autoestima es muy baja, también es perjudicial. Todo se trata de un fino equilibrio entre las cosas. Pero ni voy a poner al rival ahí arriba, ni me voy a poner yo demasiado abajo al estilo sub y baja. El tema es qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo estoy haciendo hasta ahora. ¿Que hay rivales que son mejores? Sí, hay rivales que son mejores. De ahí no podemos hacer nada contra eso, ni vamos a hacer nada contra eso. El tema es si vos pudiste dar tu máximo.
Y esa es una pregunta hacia vos. ¿Se entiende la diferencia? Y las otras cosas que has dicho, me gustaría, si querés, me lo mandás por escrito y te lo puedo responder más exhaustivamente. Pero de todo lo que dijiste, yo lo dividiría como en partes, si te parece, ¿dale? Bien, continúo. El famoso Mental Toughness Program. Mental Toughness Program es el entrenamiento de fortalecimiento que yo de alguna manera utilizo y aplico con mis deportistas. Este tipo de programa se hace a medida. ¿Qué quiere decir a medida? Depende del deporte, depende de la instancia competitiva en la que se encuentre, depende en qué momento está, depende de quién es la persona. No todo el mundo puede recibir todo al mismo tiempo, y no todo el mundo puede ser pasible de recibir el mismo tipo de ejercicios, y no todo el mundo los ejercicios le dan el mismo sentido. Por lo tanto, esto se hace de alguna manera a medida, ¿está? Donde se trabaja y también se acuerda con el deportista, y si él decide y quiere, se invita a los otros actores de la escena del deporte que participen, ¿está? Bien. ¿Cuáles los focos fundamentales del Mental Toughness Program? Es la atención efectiva más la acción. ¿Qué es la atención efectiva? Es la pregunta del millón, ¿no es cierto? La atención efectiva tiene que ver con la atención focalizada más concentración. Exactamente, hago foco y miro y trabajo en función a lo que deseo concretamente. Esto está relacionado directamente con los objetivos. Y la acción es el comportamiento que yo desarrollo a partir de eso que quiero lograr. Y solamente eso. ¿Está bien? Como les dije al principio de todo, el deportista vive en sistemas. Por eso hay muchas veces hay que escuchar cómo lo que él hace impacta en los otros y qué recibe, para justamente ir ajustando el trabajo de este tipo de entrenamiento mental. ¿Ah? Bien, preguntas fundamentales. ¿Qué es el entrenamiento mental? ¿Para qué necesitas tener fortaleza mental cuando practicas un deporte? ¿Y cómo se implementa? El entrenamiento mental, desde mi método de trabajo, es un conjunto de ejercicios que se utilizan, se entrenan al igual que la parte física, de la misma manera. Cuando hablamos de cuestiones físicas hablamos de aptitudes, cuando hablamos de entrenamiento mental hablamos de actitudes, totalmente distinto. Entonces hay que entrenarlo. Cuando hablamos de entrenar es porque muchas veces el deportista viene con un sinfín de creencias que muchas veces no le sirven, por lo menos cuando viene a la consulta es porque lo que está haciendo hasta ahora no le sirve y no sabe cómo correrse de eso. Entonces se diseña el entrenamiento mental, se entrena en los entrenamientos, se entrena en todo momento que lo pueda hacer, hasta que se logre lo que se llama el automatismo. Al igual que el gesto deportivo se practica y se repite para lograr el automatismo del movimiento. Nosotros en este caso hacemos lo mismo, lograr el automatismo en el entrenamiento mental. ¿Para qué? Por lo que hablamos en el ejercicio, para que en aquellos momentos que yo sienta que necesito aplicar algo del orden de lo diferente, porque lo que vengo haciendo no me sirve, que me surja en forma natural o en forma automática. ¿Se entiende? Y no en ese momento ver qué hago porque ya está, se me pasó el partido, ya terminó. ¿Para qué necesitas tener fortaleza mental cuando practicas un deporte? Esta es una pregunta que yo en realidad la hago porque para mí es fundamental el nivel de compromiso que tenga el deportista a la hora de empezar un entrenamiento mental. Si no sabe para qué lo hace, y mejor que no lo haga, les digo la verdad. Porque hacer algo que uno no le encuentre sentido o no le sirva para nada, mejor que no lo haga. Por lo tanto, la pregunta del para qué es siempre útil. Ayuda a un nivel de compromiso y ayuda a que el deportista vea y uno se entere también qué es lo que está necesitando y qué tipo de pedidos nos puede hacer. ¿Y cómo se implementa? Un poco les dije, es a través del ejercicio, la práctica, ensayo y error. Cuando yo hablo de ensayo y error es porque se practica, se entrena y se aplica en situaciones de competencia, obviamente primero en situaciones de entrenamiento, ¿no? Pero se tiene que, la importancia es la posibilidad de ser utilizado, de ser aplicado. Si no, no nos sirve. Y otra vez, nosotros queremos lograr maximizar nuestro rendimiento, tenemos que hacer cosas acordes a lo que deseamos alcanzar. Y nos tiene que servir lo que hacemos, obviamente.
Bien. Sergio pide un ejemplo, no sé. ¿Un ejemplo de qué? ¿De entrenamiento mental? Dice un ejemplo, pero bueno, si después No aclara. sé si te referís a un ejemplo de entrenamiento mental, pero te puedo comentar lo que suelo hacer con, Sí, como dije antes, esa medida en realidad, es de acuerdo, en los deportes de equipo es de acuerdo al puesto que tengan en la cancha, les voy a comentar ese detalle, y es de acuerdo a la etapa evolutiva en la que se encuentre también, no es lo mismo la iniciación, la mediana o la alta competencia. En los deportes individuales se trabajan en base a lo que el deportista registra o necesita modificar. Entonces, estamos hablando de técnicas o ejercicios de autodiálogo, cómo modificar pensamientos negativos en positivos, trabajos de respiración o relajación. Por ejemplo, te estoy contando a grandes rasgos, pero eso se aplica de acuerdo a cada uno, a las necesidades que registra o a lo que escucha de parte de los de afuera, en este caso, personas habilitadas, llamémoslo técnicos, padres, o algún otro personaje importante o significativo para el deportista, que le devuelva y que él a lo mejor no toma conciencia, pero que le pueda ser útil. No sé si te respondí la pregunta, pero si va a eso, gracias, puedo continuar. seguimos. Ok. Entonces, estas preguntas son iniciales y determinantes a la hora de comenzar un programa de entrenamiento mental. ¿Qué es? ¿Para qué? Y cómo se implementa. ¿Tá? Porque nosotros podemos ayudarlos, asesorarlos, contenerlos, acompañarlos, pero si el deportista no va a poner su parte, nuestro proyecto cae. Y el proyecto también es de todos los que estamos en el escenario del deporte. Bien. El Mental Toughness Program se basa en 3 paradigmas o modelos. Uno tiene que ver con la relación entrenador, deportista o atleta, la otra tiene que ver con el tema de las resistencias que aparecen y el tema de las jerarquías. Cuando hablamos de la relación entrenador-deportista, estamos hablando de esto que tiene que ver con una escucha dinámica, una comunicación directa, respeto por sus valores, información integral deportológica. ¿Qué quiere decir todo esto? Acá estamos hablando de cosas que son muy importantes. Una tiene que ver con cómo uno escucha al otro cuando el otro habla, cómo lo comunica, y cuando digo cómo lo comunica, no si es amable o no es amable, eso desde ya, desde la amabilidad, pero el tema es, ¿qué es lo que escucha el deportista cuando yo digo lo que digo? A mí me pasó tanto en el fútbol como en el tenis, que habían entrenadores que decían, no tiene motivación, no tiene garra, entonces, y se ponía muy, muy mal frente a los deportistas. Entonces, cuando yo le preguntaba al deportista, ¿y vos qué sentiste? Y yo sentí que tenía, no sé, mucho empuje, para poner una palabra correcta y no una palabra que no sea, o sea no apropiada. El tema era que los dos aparentemente estaban hablando en el mismo idioma, pero los dos se encontraban diferentes sentidos. Lo que trabajé con los dos fue crear una especie de vocabulario entre los dos, que a los dos les haga el mismo sentido, y que cuando uno necesite el soporte del otro, sepa lo que está necesitando pedir y qué necesita escuchar. Otra vez, protagonista es el deportista. Pero el entrenador, con la mejor buena voluntad, lo estaba haciendo, pero nunca le llegaba al deportista lo que necesitaba. El respeto por sus valores tiene que ver principalmente por la validación de lo que hace es lo mejor, pero para que yo logre que me validen, el primero me tengo que empezar por validarse yo mismo. Y eso también se aprende. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de los seres humanos del reconocimiento externo aparentemente más importante que el reconocimiento interno. Entonces muchas veces tenemos que empezar trabajando sobre cuáles son los reconocimientos internos que uno tiene para no poner todo afuera ni todo adentro, sino otra vez un fino equilibrio entre ambas. Y la información integral deportológica tiene que ver con que exista todo lo que sea necesario dentro de una mirada deportológica, que es un poco lo que les dije al principio, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un médico, vamos a un médico deportólogo, la mirada es mucho más específica y demás. La resistencia. La resistencia está orientada a desafiar la zona de confort, que esto lo habrán escuchado muchísimas veces. Deportistas que siguen haciendo lo mismo, no les sirve para nada, pero no saben qué otra cosa quieren hacer, y se sienten como cómodos en lo que están haciendo, o entre comillas subrayados y al margen, hasta seguros, pero no les sirve. Entonces, las respuestas más comunes que se manifiestan son, escucha la consigna pero hace lo que quiere,
Esto le pasa al coach como al entrenador, no solamente a nosotros. Desafía la consigna, ahí nomás la hace, pero no la cree, y no la va a desafiar, y va a tardar en hacer lo que le dice el entrenador. Esta es la forma en que se va manifestando de alguna manera. Son resistencias que aparecen. ¿Por qué es importante, o qué es la nafta importante en todo esto, o el motor? El tema de la confianza. Cuando nosotros empezamos a crear, nosotros coach y nosotros entrenadores en este caso, al mismo tiempo, que calculo que deben haber algunos del otro lado, y empezar a crear contextos de confianza, eso genera que todo lo que le podamos decir y todo lo que le podamos ayudar y asesorar no va a ser cuestionado y va a ser totalmente comprendido. Podrá en algunos casos preguntar o repreguntar, pero la cosa viene mucho más, lo que nosotros decimos, aceitada en el ambiente del deporte. Y me ha pasado, esto yo lo pude comprobar, con deportistas de mediana competencia y de profesionales, como la cosa es mucho más, no se pierde tiempo en el cuestionamiento, no se pierde tiempo en saber si esto va o no va, sino que va, se practica y se ve la efectividad de lo que se hace. ¿Por qué? Porque hay confianza al deportista y a su potencial, que es lo que primero el deportista pone en riesgo y lo primero que siente. Soy bueno, soy de madera, me van a sacar. Es lo primero que atenta cuando se empieza a sentir mal, o cuando aparecen pensamientos negativos, por ejemplo. Bien. Características de la resistencia. Las resistencias pueden ser inespecíficas y temporarias, o sea que pueden surgir de la nada, pero pueden durar un tiempo, y pueden ser espontáneas o inclusive que nunca hayan aparecido en el pasado. ¿Por qué se los traigo? Porque esto puede aparecer. Entonces, sepamos que es parte del proceso. Por lo tanto, el tema es, aparece, ¿qué hacemos con eso? Lo ponemos en el plano de la conciencia, generamos una conversación, y a partir de generar la conversación, creamos una nueva posibilidad. Para esto se los traigo. Y la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? Es el reconocimiento de los otros y la valoración que que no siempre está asociada al ranking o al ser número uno. Es un poco lo que yo les decía recién del reconocimiento externo. Me ha pasado tanto en el fútbol como en el tenis, y también, como antes nombró Ernesto, en deportes como el bowling, también trabajé con básquet y con el squash, en los cuales aparentemente la valoración que yo le tenía sobre el rival hacía que mi juego se jugara antes de entrar a la cancha. Por lo tanto, atentaba directamente a lo que les decía antes, que era el tema de la confianza. Y que no tenía que ver con el ser número uno solamente, porque el que es número uno lo respeta, es el número uno. Pero el tema es cómo empiezan a jugar el tema de las valoraciones afuera, y cuando uno me dice, no, cuidado con fulanito, menganito jugó, ya le ganó, lo que no nos podemos olvidar, que cada partido y cada escenario, o sea, cada escena del juego es en el aquí y ahora. ¿Y qué quiere decir esto? Que las variables y las posibilidades de que las cosas ocurran es en el aquí y ahora. Si nos quedamos pensando en quién es, por lo que hizo o por lo que podría llegar a ser, no estamos en el aquí y ahora de la escena. Y ahí es cuando nos perdemos. ¿Ah? También hay que trabajar esto desde el punto de la toma de conciencia. ¿Quién sos cuando haces en el aquí y ahora lo que querés hacer? Bien. Acá es un poco la propuesta, la cual yo la diseñé como para que tenga un sentido más para ustedes, que es el tema de la propuesta del Mental Toughness Program, es transitar el proceso de la siguiente manera y estar preparado al desafío. Yo le puse la palabra día de una manera mucho más clara, que es diseñar lo que deseo alcanzar todo el tiempo. Eso es algo que tiene que estar en constante dinámica, porque puede modificarse, y a veces se modifica por varias razones. Una es porque el deportista está creciendo, otra porque algo de la dinámica familiar se modificó. Otra cosa puede ser porque el tipo de torneos que va a ir a jugar son diferentes a los que venía jugando. Identificar los obstáculos que se presentan desde el pensamiento crítico, fundamental. ¿Para qué me sirve pensar lo que pienso? Serían otras palabras. Y accionar desde el pensamiento creativo y efectivo. A partir de ahora, ¿qué quiero que me pase? ¿Está? ¿Se entienden las tres instancias? Bien. ¿Preguntas? Bueno, acá había una intervención de Valentina,
no sé si yo te la traigo ahora, así si abrimos a preguntas. Sí, Decía, cuando compite, un poquito retomando lo que habías hablado con Franco y Aceta del rival y esta cuestión. sí. Dice, cuando compites en grupo creo que la frustración es más alta, según su creencia, porque a veces los puntos no dependen de ti, y en los entrenamientos no todos dan el 100%. Juega al vóley. Bien. Lo que estás diciendo también pasa. El tema es quién se da cuenta de eso que está pasando y si están haciendo algo. Cuando vos hablas que en el entrenamiento no están dando el 100%, estamos hablando que a lo mejor hay algo del orden de el compromiso, que hay que volver a hablarlo. Tal vez estamos hablando del orden de cómo se crean o se generan objetivos, si los objetivos fueron dados de afuera o fueron creados en el mismo seno del grupo. Eso también, cuando se crean en el mismo seno del grupo, todos son parte de ese objetivo y el compromiso aparece como consecuencia inmediata. Por ejemplo, ahora, lo que pasa con respecto al rival, que lo que lees es así, pasa. La pregunta es qué puedes hacer vos de diferente desde vos, que no tiene que ver exactamente con el rival. Y a veces ha pasado, chicos, inclusive en el fútbol particularmente, que se han cantado resultados, o en el tenis, por anticipado, porque los números dicen que fulanito contra fulanito tiene que ganar o perder, y en el momento de jugar se llevaron grandes sorpresas. Y no dieron los resultados como se habían anticipado. Pero el tema del entrenamiento te invito a que se haga digamos, alguien tiene que leerlo, a lo mejor es el técnico o alguien que esté por ahí, y que pueda ver qué está pasando en el compromiso, en el entrenamiento. Porque entonces la pregunta es ¿para qué entrenan? ¿O para qué van? Y a lo mejor hay otros objetivos que habría que investigar, ¿no? O conocerlos, por lo menos. Sí. A ver si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Oh, perdón. Bueno, vamos a esperar un poquito. Yo voy a enviar una encuesta para que vayan completando los que quieran, Ah, mientras se van pensando preguntas para hacerle a Mariela. Así que les estoy mandando una encuesta para que vayan, por favor, contestando, para medir, para chequear qué les pareció esta temática que trajimos. A mí me hizo mucho, Mariela, mucho sentido el sí. tema este de la confianza. Cuando hay exceso de confianza, ¿viste? Cuando el partido ya está ganado. Eh, acá se da a nivel local, así digo en la ciudad, una cosa como que hay un partido que ya está ganado, lo cual a mí me parece bastante loco, pero cómo puede llegar a afectar, bueno, tanto al rival como al equipo que está en juego. María Ana dice, si el deportista dice una cosa y hace otra, en cuanto a su compromiso, su entrega en los entrenamientos y competencias, ¿cuál es la mejor manera de ayudarlo? O sea, dice una cosa, hace otra, en cuanto al compromiso y su entrega en los entrenamientos y competencias. ¿Cómo lo ayudamos? Buenísimo. Mira, te voy a primero hacer una pregunta. Hay que ver si ese deportista es consciente de eso. O sea, lo primero hay que llevarlo al plano de la conciencia y de que se dé cuenta qué está haciendo. Hay gente, o sucede mucho en el deporte, como en la vida en general, pero en este caso en el deporte, que no toman conciencia de lo que están realizando y que compran o tienen palabras que en realidad vos las habrás escuchado como medios vacías. Vos decís, qué lindo lo que decís, pero a la hora de hacer no lo haces. Y muchas veces esto aparece en la necesidad de volver, en vez de hablar en grupo, como la modalidad de nosotros, hablar en primera persona, desde vos. ¿Qué haces vos para con este equipo? Por ejemplo, o sea, generar compromisos de tipo más bien individual, en donde aparezca la forma de hablar en primera persona. Y eso seguro va a generar un impacto que tiene que ver con la toma de conciencia. Vamos a partir del supuesto que no está totalmente, digamos, no es congruente lo que está diciendo con lo que está haciendo. Pero a lo mejor no es porque no es porque sea buena o mala persona, sino porque a lo mejor no se da cuenta. Eso es parte del trabajo del coaching. El coaching lleva situaciones que se hacen en automático o en ceguera muchas veces al plano de la conciencia, partiendo del supuesto de que no hay una mala intención, sino lo que no hay es un conocimiento de lo que estoy haciendo, por ejemplo. Y acá Mariela preguntan, bueno, ya un caso muy particular, Daniel dice, cuenta el caso de River, que fue eliminado por Lanús de la semifinal de la Copa Libertadores, después pierde el Superclásico con Boca, y hasta el día de hoy no pueden volver a ser los mismos.
están perdiendo y jugando mal los partidos posteriores a ello. ¿Cuál sería tu aporte? Qué buena tu pregunta, me encantó. Súper Porque amplio. me encantan los desafíos. Te voy a contar varias cosas. Los aportes pueden ser muchísimos y variados. Cuando hablamos de clubes como River, Boca y muchos clubes de la República Argentina, hay muchísimas variables que intervienen que no salen a la luz. Tienen que ver con dirigentes, tienen que ver con barras bravas, tienen que ver con intereses económicos de todo tipo. Los aportes son un montón. El primer aporte que se podría hacer es ver si el equipo, otra vez, como le contestaba antes a la otra participante, es si son conscientes. Y hay que evaluar un poquito más qué está pasando. Ernesto, cuando leyó mi currículum, él leyó que yo trabajé en inferiores, y mucha gente me decía en ese momento, ¿por qué elegiste trabajar en inferiores y no en primera división? Y yo les contesté en ese momento de mi vida, les dije, porque considero que en las inferiores todavía hay cosas para hacer. Cuando se llega a la primera división, hay un montón de variables intervinientes y que atraviesan el escenario del deporte, que es bastante complejo atravesarlo. Pero igualmente, tomando el equipo en sí mismo, claro que se puede trabajar un montón. Entre ellos, primero, si son conscientes, y segundo, trabajando el potencial de cada uno y del equipo en su totalidad. Sí que se puede. O inclusive se podría trabajar con el técnico. No te puedo decir más por una cuestión de ética y por una cuestión de respeto. No tengo información. Yo nada más te puedo decir que se pueden hacer cosas, pero la problemática interna, y aún si la supiera no la estaría diciendo acá, con una cuestión de respeto. Pero se puede hacer, sí, sí que se puede hacer, desde ya. Seguro. Y buenísimo. Acá, antes que de perderme, Susana dice, según tu experiencia, ¿qué espera el deportista de sus padres? Interesante. Me encantó. Bien, desde mi experiencia, el deportista lo que espera es acompañamiento y espera que los padres sean padres. Antes de llevarlo al entrenamiento, durante el entrenamiento y después del entrenamiento. Antes de la competencia, durante la competencia y después. Muchas veces los padres se transforman en el técnico, en el preparador físico, en el nutricionista, en el psicólogo. Y lo que pierden es el lugar de papá, o de mamá en este caso. Y eso es muy terrible. A mí me ha pasado mucho, lo cual, ¿qué llevó? Llevó a muchos chicos, en el caso del tenis, a colgar la raqueta, porque era la única forma que se podían salvar, digamos, de esta sensación de no poder respirar. Lo que yo empecé a implementar, esto de darles un rol a los padres en todo esto, y un rol activo, también permitió que, digamos, la ansiedad que estos padres percibían, porque ellos querían lo mejor para su hijo también, vamos a partir del supuesto que todos quieren lo mejor, pero de la forma en que lo daban no era la mejor, era darles un rol distinto y que sean proactivos en el proceso de su hijo, pero que no pierdan el lugar de padres, y que si tenían una pregunta, que la anoten y que me la den en este caso a mí, y que yo se la iba a llevar gustosamente al entrenador, y le iba a dar una respuesta también, o sea, también había un compromiso de parte mía, ¿no? Pero eso es lo que esperan los chicos en su totalidad, porque a veces me he encontrado con padres que que no lograron en su niñez, en su adolescencia ser deportistas, y a través de los chicos proyectan todas sus, entre comillas, frustraciones, otra vez, queriendo hacerlo mejor, volviendo al tema, quieren hacerlo mejor, pero Claro. eso no significa que era lo mejor para el chico, nada más. Gracias, Mariela. Lucho había preguntado hace un ratito, ¿algún ejemplo significativo en tu vida que te haya llevado a darte cuenta lo muy importante que es el coaching deportivo? Mirá, el ejemplo que te puedo dar es constante, es cada vez que yo estoy con un deportista, que es la pregunta del qué haces, cuándo haces, para qué haces lo que haces, cómo haces lo que haces, y la toma de conciencia. Eso para mí es, no te puedo dar un ejemplo en particular, pero sí te puedo decir que es parte de mi cotidianeidad. Y lo increíble que es cuando los deportistas empiezan a tomar conciencia de lo que hacen, y empiezan a cambiar actitudes, y hasta pueden hacer pedidos más claros, y pueden empezar a surgir en ese potencial que hasta entonces estaba totalmente frenado, tapado por sus propios pensamientos, muchas veces, o por sus creencias, que no son creencias que son de él, sino que fueron adquiridas años atrás, a lo mejor. Claro.
a partir de ahí pues, se puede empezar a construir. Eso es lo que te puedo regalar, ¿no? Desde mi aporte. Y acá una pregunta de espectador anónimo. En el caso del deporte en equipo, ¿de qué manera se puede trabajar el compromiso de todos? ¿De igual manera? Pregunta Sí. brava. En el deporte de equipo, el compromiso se puede trabajar de muchas maneras. Primero es lo que nosotros llamamos limpiando el terreno, que tiene que ver muchas veces con poder decir aquellas cosas que considero que me pueden estar haciendo interferencia. En otra manera que se trabaja el compromiso tiene que ver con la construcción en equipo de los objetivos que desean lograr. En otra forma de construir el compromiso es a partir de la participación de todos en esta construcción de los objetivos. Y otro es generando contextos de confianza, donde apenas veamos que hay algo que no podemos lograr, poder decirlo y salir adelante, o pidiendo ayuda o haciendo un pedido específico, ¿no? En este caso. Excelente. ¿De qué manera interviene el deportista en su estado de ánimo dentro de la acción? Wow. Repetímela, por favor. ¿De qué manera interviene el deportista en su estado de ánimo dentro de la acción? Bien, yo te lo daría vuelta. ¿De qué manera el estado de ánimo, digamos, Claro. o sea, a ver, el estado de ánimo es parte del ser humano. Los estados de ánimo tienen que ver con los seres humanos. Ahora, el tema de la acción o no la acción es como la acción dirigida hacia qué. O sea, otra vez, tenemos que evaluar entrenamiento, competencia, en qué instancia de competencia estamos hablando, si estamos dentro de un calendario de competencia o estamos en pretemporada, o sea, muchas cosas pueden variar. El estado anímico, las razones pueden ser de tipo orgánica muchas veces o pueden ser de tipo emocional. Y si es de tipo emocional, tenemos que registrar en qué pensamiento se queda a veces colgado o qué situaciones de la realidad externa le disparan esas emociones. Está bueno. De alguna manera. Está bueno. Valentina, acá trae un tema interesante también. Dice que tiene un hermano pequeño que lleva años jugando al tenis, tiene 15 años. No sabe cómo motivarlo porque a veces siente que no tiene ganas de entrenar, pero él tiene mucho potencial, esa es su apreciación. Me encantó. Ayúdalo con el registro escrito. Ayúdalo con esto de que dije antes de los objetivos de rendimiento. Ayúdalo que él descubra el potencial que tiene, porque que vos se lo digas es muy válido, pero no es suficiente. Porque el que está en la cancha en ese momento y el que tiene que resolver y crear situaciones es él. Y a veces hay que escuchar un poco más. A lo mejor hay cosas que le están pasando en el durante que no tiene que ver exactamente con la motivación, sino que tiene que ver a lo mejor con expectativas que él cree que tiene que cumplir hacia algunos actores de la escena del deporte, tal vez padres u otra gente. A veces tiene que ver con situaciones de miedo. A veces tiene que ver con que sus amigos están haciendo fútbol o básquet y él quiere estar con sus amigos. Pero si las ganas tuyas es que él empiece a construirse de adentro para afuera, la mejor manera es escribiendo objetivos de rendimiento. Esto que yo les decía del ganar. De ganar es ganar confianza, ganar motivación, sentir que puede. Esa sería una forma muy linda y muy útil y efectiva de poder ayudarlo. Si tenés Muy ganas. bueno, muy buena intervención. Acá hay una reflexión. Pablo dice, mi mamá siempre pregunta, ¿cómo saliste? Y yo les pregunto, ¿cómo te fue? ¿La pasaste bien? Él cuenta esa. Está bueno. Está muy bueno. Eduardo Levi dice, ¿cómo juega el ego entre los protagonistas, deportistas, y los demás actores? Para mí el mayor obstáculo, dice él. Bien. Está bueno lo que estás diciendo. Igual tendríamos que definir exactamente a qué llamás vos ego. En el deporte de equipo hay varias cosas que se juegan en simultáneo. Si vamos a hablar desde la mediana competencia hasta el profesionalismo, todos se necesitan de todos, pero los contratos se firman de a uno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿qué sucede? Sí, hay cuestiones de ego y a su vez tiene que haber cuestiones de necesidad del otro, o hay lo que se llaman proyecciones entre las partes de un equipo. Se proyectan lo que el otro le pasa, lo que no le pasa y demás. Cuando logran jugar y cuando logran entrar en situación de juego, donde la concentración y la focalización de la atención está ahí, yo te aseguro que los egos pasan a un segundo plano.
Los egos sí hacen obstáculo cuando en realidad se pierde el motivo y el para qué están juntos. Pero sí, Bueno. en algunos casos aparece, y más te podría decir que desde mi experiencia yo lo he vivido mucho antes de la competencia y después. Pero cuando entran en lo que se llama, digamos, en fluidez dentro de la competencia, eso no se nota para nada. Bien, acá dice, no puedo ver a Walter. Los padres proyectan en sus hijos lo que ellos no fueron capaces de hacer. Hablo de los padres que dejan de ser padres y quieren ser todo. Bueno. Mira, te cuento, eso sí, eso pasa y tampoco vamos a generalizar, dale, porque a veces que uno a veces de pequeño no puede hacer cosas y a lo mejor de grande le puede dar al hijo lo que no puede hacer de pequeño. Sí, en la mayoría ocurre eso, pero yo tengo una concepción un poco más saludable. Yo parto del supuesto de que hacen lo mejor que pueden y que no saben cómo hacerlo o que lo que están haciendo en realidad no sirve. Mi experiencia en las diferentes instituciones donde yo trabajé siempre fue partir del supuesto de que el papá hace lo mejor y no sabe cómo, entonces les daba instrucciones o le daba, digamos, tareas para hacer específicas. Ahora, si vos no las hacía o no las quería hacer, ya ahí estamos hablando de otro problema de alguna manera. Pero de alguna forma partimos del supuesto que quiere dar lo mejor y no sabe cómo, y está en nosotros orientarlo. Acá Franco pregunta, ¿considerás posible que un solo miembro de un cuerpo técnico puede influenciar con estas técnicas a sus compañeros de trabajo, los restantes miembros del cuerpo técnico? Sí, que la respuesta es absolutamente sí si se hacen acuerdos previos. Y cuando yo hablo de acuerdos previos, parto del supuesto de que yo parte de cuerpo técnico, o yo coach, o yo psicóloga, no tengo la capacidad de que vos hagas un cambio del cual vos no estás dispuesto a querer hacerlo. ¿Se comprende lo que te estoy diciendo? Entonces, si hay un acuerdo en el cual todos estamos en la misma página, en el cual hay algo que no está funcionando bien, porque no se logran los objetivos, y estamos todos dispuestos a ver qué está pasando y qué podemos hacer de distinto, para beneficio de todos, sí que una sola persona puede hacer intervenciones y generar resultados extraordinarios, si queremos pensarlo. Pero tiene que haber un acuerdo previo. A presión, nada. Es más, Excelente. no se logra, se logra el fracaso. Y acá dice, acá hay una pregunta de María que dice, ¿cuál sería una de las mejores maneras para que el deportista tome conciencia? ¿Qué te parece? Generándole una pregunta. ¿Qué pensás que estás haciendo? ¿Cómo te sentís cuando lo estás haciendo? ¿Estás conforme con lo que estás haciendo? ¿Qué beneficio te da lo que estás haciendo? ¿Qué beneficios te da lo que estás haciendo? O sea, preguntar, en otras palabras sería algo así como, paremos la pelota, porque para hacer el siguiente paso tenemos que saber primero dónde estamos parados. Entonces paramos la pelota, preguntamos, nos detenemos un momento en el tiempo y construimos un nuevo punto de llegada, o un nuevo punto de llegada, por ejemplo. Sí. Y acá me tiran una sentencia, una creencia. El deportista compite de acuerdo a cómo vive y así toma decisiones. ¿Qué tal? Miren, yo les voy a comentar, en mi experiencia no es tan lineal eso, porque los seres humanos depende de los contextos también, y muchas veces nos descubrimos con capacidades o con actitudes que no conocíamos nosotros mismos de acuerdo a donde estábamos. Hay gente que sí, que a lo mejor hace digamos, traspola lo que tiene como comportamiento conocido en otras instancias a la instancia de la competencia, y hay gente que a lo mejor no, y se descubre en otra instancia posibilitadora de otros logros. No es tan lineal, te digo, por lo menos en mi experiencia. Pero bueno, no se olviden que nosotros también tenemos conductas de acomodarnos y de ver de acuerdo a dónde estamos, quiénes somos. Y como les dije al principio de toda mi conferencia, con la pasión o con digamos, el entusiasmo y el sentimiento que le ponemos a lo que hacemos, es lo que muchas veces nos diferencia. En la parte, por ejemplo, en adultos me ha pasado que hay gente que a lo mejor en su trabajo es totalmente difícil, estricta y jodida, en la instancia del deporte es diferente.
porque encontró una válvula de escape distinta, o se reconoce con otras variables y descubre aspectos de él o de ella que así no los conocía. No es tan lineal. Y acá una pregunta interesante también. Sí. Dentro de un partido, por ejemplo, ante el diálogo interno, como interferencia, ¿cómo intervengo para que mi conversación interna y los juicios no me limiten? Qué buena pregunta. Primero, por lo que te estoy escuchando, estás diferenciando y distinguiendo juicios y estás distinguiendo pensamientos que te limitan. En ese momento no puedes hacer nada. Lo vas a hacer antes. Lo vas a hacer antes y lo vas a entrenar. Vas a utilizar esta forma de ir tomando conciencia de lo que venís pensando y ver cómo lo puedes modificar con la pregunta del ¿para qué te sirve pensar lo que pensás? Pero lo entrenás. No lo haces en el momento de la competencia. En el momento de la competencia, acordémonos, es toda emoción. Pero si vos entrenás este estilo, yo te aseguro que después automáticamente te va a aparecer una instancia de la competencia. Tengo dos específicamente. ¿Qué diferencia hay entre el coaching deportivo Sí. y la psicología deportiva? Y también habían preguntado dónde se puede estudiar coaching deportivo. Muy buena pregunta. La diferencia yo las había dicho antes, un poco que hay entre la psicología del deporte y el coaching deportivo. La psicología del deporte estamos hablando que es la utilización de los recursos de la psicología aplicadas al deporte. ¿Está bien? Nosotros podemos hablar también de diagnóstico, que es cuando hablábamos de paciente en situación deportiva. O no, puede ser que sí como que no. Cuando hablamos de coaching deportivo, no estamos hablando de paciente en situación deportiva, estamos hablando de hombre en situación deportiva. No hacemos diagnóstico, hacemos acompañamientos. El psicólogo del deporte, o en el caso mío, les voy a decir cómo yo me manejo, depende del caso, depende del contexto, depende de muchísimas particularidades, puedo trabajar porque tengo las herramientas para hacerlo, con un paciente en situación deportiva o con un hombre en situación deportiva, porque tengo las herramientas para poder realizarlo. Lo que sí hago es informar. Cuando hago lo que hago, ¿qué estoy haciendo? ¿Se comprende? Ahora, ¿dónde estudiar coaching deportivo? Es una pregunta que te la puedo responder muy próximamente en privado. Así, yo estoy en Estados Unidos, en Argentina ahora no conozco puntualmente, acá en Estados Unidos hay muchos lugares que te puedo recomendar, pero próximamente te la contesto, así no la tengo acá para dártela ahora. Si les querés dejarnos tu email y con gusto salgo a averiguar. Bueno, y quizás el año que viene en Yeser. ¿Qué sucede? Bueno, dos preguntitas y terminamos, ¿sí? Y liberamos a todos. Pero dice, ¿qué sucede cuando un deportista le va bien en la cancha, juega bien, es reconocido y de golpe decide abandonar el deporte? Por ejemplo, el rugby. ¿Qué le sucederá? ¿O cómo se interviene? ¿Qué les ocurre que le sucederá? Pero primero es preguntarle a él qué le sucedió. Esa es una primera pregunta. Esto es importante, chicos, es no empezar a crear, escalera de inferencias de lo que puede haber pasado. La primera pregunta es preguntarle a él qué le puede haber pasado. La segunda hay que ver cómo él interpreta lo que le fue sucediendo, que no tiene que ver con la misma interpretación que le pasan a los de afuera. ¿Cómo puede ser si logró, se retira? ¿Cómo puede ser si llegó al máximo, se vaya a retirar? Y hay que ver cómo estaba su planificación. Hay que ver cuáles sean sus objetivos y de qué manera se quería retirar. Hay muchos deportistas que se deciden retirar con una victoria. Y se retiran, porque está planificado. Recuerden lo que hablé al principio, ¿no? Lo que es el retiro, planificado, que es un retiro saludable, de lo que puede ser un retiro patológico, que aparece en forma abrupta. Y a veces se planifica. La mejor forma de saberlo es preguntándoselo a él, siempre. Y acá Paulo nos pregunta, Sí. desde el life coaching, el coachee, o sea, Sí. llega a la sesión con un tema. En el coaching deportivo, ¿qué tema expresa el deportista? Qué bueno. Al principio también lo había comentado y está muy buena tu pregunta. Primero que cuando estamos hablando de coaching deportivo no tenemos a un coach, tenemos a un deportista con todo lo que se implica. Y con todo un sistema de creencias y un vocabulario específico que es de él o de ella. El deportista puede venir en forma directa cuando él lo pide o puede venir a través de una derivación de su cuerpo técnico, padres, médicos, amigos, y ya, ¿no? Nadie más. Entonces,
el deportista no es una persona que hable, no es una persona que se explaye a hablar oralmente y mucho, no. Pero ¿cómo habla? Habla a través del cuerpo. ¿Y qué es lo que expresa muchas de las veces? No logro lo que deseo, la paso mal, no estoy logrando los resultados que quiero lograr. Y entonces ahí podemos trabajar desde cómo se planifican los objetivos, ahí podemos trabajar desde qué significa para él lograr algo, por ejemplo, y de una manera muy, muy tranquila, porque vuelvo a repetir, no es la forma oral la mejor forma de comunicar. Pero cuando vos empezás a crear confianza, a veces aparecen cuestiones del orden de la confianza, que no creen en mí, no me toman en cuenta, me marcan siempre los errores. De esa manera uno empieza como a perfilar parte de un trabajo. Pero se van como revisando todas las estructuras que aparecen alrededor. Recuerden, cuando hablamos de un deportista, también hablamos de objetivos. Y eso es la primera medida que hay que empezar a observar o a ver si hay que realizarla, ¿no? ¿Cuán efectivos son o no? Exacto. Perdón, Bueno, espera que te quiero comentar algo. Y también preguntas sobre, como dije, confianza, motivación, no logro de resultados, no cumplimiento de objetivos, cuestiones que puedan tener con sensaciones de no pasarla bien o no querer seguir haciéndolo. Todo eso puede ser como motivos claro, comunes. justamente acá Martín pregunta Sí. cómo subir la motivación de una persona en un deporte individual. La motivación se la trabaja, no es que se la suba, se la baja, sino que se la trabaja a través de objetivos cumplidos. Y los objetivos cumplidos se basan en los objetivos de rendimiento. Y obviamente tienen que haber objetivos afuera, tienen que haber objetivos, digamos, en los cuales el deportista empiece a tener resultados positivos. Claro que sí, porque el resultado positivo es motivación de por sí. Pero si no sé cómo gané, la próxima instancia tampoco sé cómo la voy a jugar. En el tenis hay un fenómeno muy particular. Hay muchos deportistas conocidos que a lo mejor en instancias de juveniles no fueron nadie y después fueron profesionales, o al revés, llegaron a ser número uno en juveniles y después no pudieron pasar una vuelta de un ITF o de alguna competencia más alta. Así que es muy particular el tema del tenis en este sentido, pero tienen que estar los dos. Primero la base tiene que estar adentro, y después se construye el afuera y se espera del afuera otra cosa. Pero si adentro no hay solidez, el afuera no viene como arte de magia. Mariel, y también acá Sí. se me había pasado una preguntita que decía, bueno, un ejemplo, un chico pierde, tira la PlayStation, los controles, tira la raqueta, ¿qué se hace con esas situaciones emocionales de ir ante cuando no salen las cosas? Bien, chicos, vamos a aclarar algo. Llegar a un estallido así es porque hubieron antes otros pequeños estallidos, que no a lo mejor se nos pasó por alto a nosotros entrenadores, amigos, padres, hermanos, tíos, abuelos, u otros actores del escenario. Les quiero decir algo, ¿qué se hace en esos casos? Cada uno sabrá qué quiere hacer. Yo lo único que les digo es que así como los estallidos, uno los puede ir leyendo, así como cuando yo digo que hay que preguntar, también hay que saber escuchar, que es muy importante. En estos casos es bueno, evidentemente si estas conductas se van repitiendo, estamos hablando de algo mucho más importante que no entra en la cuestión del deporte en sí, sino que tiene que ver en el manejo de su enojo, como acá lo llamamos el anger management, que tiene que ver con otra cuestión. Vamos a ver qué es lo que le dispara ese enojo, si es realmente el deporte o es algo más. También hay que averiguarlo. Pero Excelente. preguntando y aprendiendo a escuchar, fundamentalmente. Bueno, y una última pregunta, Sí, Mariela, así porque dale. 9:30 desobligamos. Sí. Sebastián Betorello pregunta, desde tu experiencia, no, Mm. perdón, antes pregunta, ¿qué pensás sobre el aporte del Departamento de Recursos Humanos en los deportes de alta competencia? O sea, ¿qué pensás sobre el aporte del Departamento de Recursos Humanos en los deportes de alta competencia? Y si has visto, en tu experiencia, si has visto instituciones de diferentes países, cómo puede aportar recursos humanos en el entorno del deportista. Evidentemente es una pregunta sobre cómo influye recursos humanos, el trabajo de las áreas y los departamentos de recursos humanos en el deporte.
si tenés alguna Cuando experiencia. yo, a ver si estamos hablando de lo mismo, quiero chequear algo de mi escucha. Cuando hablamos de recursos humanos, ¿te estás refiriendo a empresas? No, no, seguramente en una organización deportiva profesional, como puede ser River Plate, Rosario Central, o Ok. algunos Eh, clubes que empiezan a profesionalizarse, tienen departamentos de recursos humanos. No sé si has visto eso en tu experiencia. no, en mi experiencia, cuando hablaban de, o sea, mi experiencia en instituciones, tanto en Argentina como acá, cuando se hablan de recursos humanos, se habla a lo mejor de todos los empleados en general, y cuando se habla del departamento de psicología o el departamento de medicina del deporte, es un área en particular. Digo, para diferenciar. No, el tema del tema de recursos humanos, otra vez, depende de quién lo va a llevar a cabo y qué van a hacer con eso. Si a lo mejor hay gente idónea que te conozca de la dinámica de los deportistas y y del deporte específico con el cual quiera trabajar, porque hay algo que es muy importante, y esta pregunta me da el pie para poder decirlo. Cuando uno va a trabajar con un deporte, uno tiene que conocer al deporte, uno tiene que conocer las reglas del deporte, y uno tiene que conocer y estar muy atento al vocabulario específico de ese deporte que va a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque parte de la construcción de confianza tiene que ver con esto de poder hablar el mismo idioma que el otro y que no el otro hable el mismo idioma que uno. Entonces, desde ahí es muy importante conocer las particularidades de cada deportista, de cada deporte y del deportista en sí, o inclusive si en los deportes de equipo, de las características psicológicas, entre comillas, que tiene cada puesto dentro de la cancha, que es diferente, no es lo mismo un arquero que un defensor y que un delantero. Son diferentes habilidades que se ponen en juego, y también desde lo psicológico. Eso también hay que saberlo cuando uno va a trabajar en una institución. Ahora, el tema del recurso, de lo que tiene que ver con recursos humanos, la verdad no conozco algo así, si no es, otra vez, específico desde la deportología. No tengo idea de esa respuesta, porque desde mi experiencia siempre trabajé en instituciones donde el deportista era abordado desde el área o desde la deportología como ciencia amplia, ¿se entiende? No como recursos humanos. Si en recursos humanos alguien que se especializó en deportología, vamos para adelante, o sea, Bien. no sé si respondí la pregunta, no tengo idea. Bueno, no sé si querés ir cerrando, querés... Perfecto, dice Sebastián. Bueno, ¿qué dijo? Quedaron por ahí algunas preguntitas, pero no sé cómo estamos de tiempo. Ya son 21:30. Yo iría cerrando. En primer lugar, Bien. quiero decirles a todos los que están, a los que se fueron, gracias, y muchas gracias por haber estado con nosotros. A mí si hay algo que me encanta es poder transmitir y compartir lo que sé desde mi generosidad ante todo, y desde mi pasión, como lo dije al principio. A mí me fascina esto, la verdad que me encanta, y me llena de mucho placer hacerlo, la verdad me fascina. Así que decirles gracias otra vez y que sigan en contacto con nosotros en lo que podamos colaborar, ayudar, y en los programas próximos que IESER cree con Emovere también se los va a estar informando. Y cualquier pregunta me la hacen, con gusto las voy a responder. Así que gracias otra Bueno, vez y buenas noches a todos. en todo caso, nosotros, yo les quiero agradecer a todos por la participación, la gran participación que hubo, inquietudes. Es un tema que parece que genera muchas inquietudes y eso está muy bueno. Tuvimos casi 80 personas, superó nuestras expectativas de audiencia. Le vamos a pasar, Mari, después el material a los chicos y en todo caso un mail para que hagan consultas, te hagan consultas puntuales. Algunas preguntas quedaron sin ser respondidas, pero bueno, es una cuestión de tiempo. Creo que hubo mucha participación, así que bueno, me alegro mucho y agradezco a todos los que contestaron las encuestas. Desde la Escuela de Coaching del IESER les agradecemos profundamente que hayan estado presentes. A vos, Mariela, de corazón, muchas gracias, estuvo muy lindo. Me gustó mucho lo que hiciste hoy, y a todos por la participación. Desde ya, desde Rosario, saludamos a todos y espero que tengan muy buenas noches. Un abrazo fuerte, y acá también desde el norte los saludo, y la verdad la participación de ustedes fue espectacular porque también permitió seguir creando conocimiento
y en este juego del intercambio y de la construcción y del crecimiento juntos. Así que millones de gracias. Bueno, así que seguiremos estando en contacto, les mandaremos más información cuando tengamos nuevas conferencias de este tipo. Y bueno, un saludo cordial para todos, nos estaremos desconectando, gracias por todos los saludos, un abrazo virtual para todos y que tengan muy buenas noches. Chao, Chao, Mariel. chicas. Chao, chao. Nos vemos.